Queremos recibir a Marcelo Barreiro, licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Debo reconocer que no sabía que había una carrera que se llamaba así, pero eso es de burro, soy yo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Hola, sí, buenas tardes. Saludo a la audiencia. Solo para aclarar, existe la carrera en Ciencias de la Atmósfera, pero yo no soy licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Ah, bueno, me ponen esto. Wow, mal nosotros. Bien, no es un momento para agregar licenciaturas cuando no son. Bien aclarado de entrada, porque si no por culpa nuestra. Aclarado a tiempo. Aclarado a tiempo le quito. Mira, yo estoy borrando acá, igual no pusimos nada todavía en el Zócalo, pero en mi papel. O sea, Marcelo Barreiro, ¿cómo lo presentamos? ¿Como experto, como estudiante, como qué? Y bueno, Estudioso. investigador en clima, si Ahí querés, va. por la forma más fácil. ¿Cómo se investiga el clima? Y bueno, el clima, ustedes saben que es un sistema muy complejo. Y cuando hablamos de clima no hablamos solo de atmósfera. Hablamos de atmósfera, del océano, de los hielos y de la biosfera, todos interrelacionados. O sea que todos estos cuatro sistemas dan lugar, mientras interaccionan, a lo que es el clima. ¿Sí? O sea, no pensemos al clima como algo que estudian solo los meteorólogos, sino que es necesario que estudien también gente dedicada a los hielos, gente dedicada a los océanos, o sea, A las corrientes. el océano en particular juega un rol fundamental en las variaciones climáticas y en particular en nuestro país. Hay que decir que usted es, a ver si esto está bien, docente de grado 5 en la UDELAR, ¿no? De Ciencia de la Atmósfera. ¿Es correcto? Exactamente, eso es correcto. Soy grado 5 en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos, porque justamente para estudiar el clima es necesario entender tanto la circulación atmosférica como la circulación oceánica. A mí lo que más me apasiona de no saber algo, que casi nada sé, es preguntar desde el total desconocimiento para aprender. ¿Por qué a veces escucho hablar del niño y a veces de la niña y al final no sé cómo es la historia? Bueno, muy bien. El niño y la niña son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Es un evento que ocurre en el Océano Pacífico Ecuatorial, o sea, a miles de kilómetros de aquí de distancia. Y el Océano Pacífico, hay ciertos años que su temperatura, las temperaturas del agua en superficie, se calientan por encima de su estado normal. Ese calentamiento del Océano Pacífico se denomina el Niño. ¿Sí? Y cuando las aguas del Océano Pacífico se enfrían con respecto a su estado normal, es la Niña. O sea que el niño y la niña son dos fases del mismo fenómeno. Y generalmente uno tiene un fenómeno del niño seguido por otro fenómeno de la niña, y el ciclo niño-niña se repite con una cierta periodicidad de cerca de 3-4 años. Pero claramente no siempre después de un niño tenemos una niña, o después de una niña tenemos un niño, porque por ejemplo estos 3 últimos años hemos tenido 3 niñas consecutivas, es decir, hace 3 años que el Océano Pacífico está más frío que lo normal. Y eso tiene consecuencias importantes sobre el clima de nuestro país. ¿Sí? ¿El Pacífico influye más que el Atlántico? Pregunto, no tengo ni idea con respecto al clima de nuestro país, porque estamos del lado del Atlántico nosotros. Exacto, es una excelente pregunta. De hecho, el Océano Pacífico tiene mayor influencia que el Océano Atlántico, más allá de que nuestras costas bañan el océano, están bañadas por el Océano Atlántico. Pero lo que ocurre, para ponerlo en términos más sencillos, es el Océano Pacífico es mucho más grande que el Océano Atlántico, ¿sí? Y además nosotros estamos lo que sería vientos abajo del Pacífico, es decir, los vientos en nuestras latitudes generalmente soplan de oeste a este. Entonces traen la información que viene del Pacífico hacia nuestra región. Esas dos causas son las fundamentales por las cuales el Océano Pacífico influencia más que el Océano Atlántico, si bien el Atlántico también tiene cierta influencia sobre nuestro clima. ¿Cuándo se considera que es sequía? Que ya nos pasamos de la raya, ¿qué parámetro se tiene que usar? ¿Es a ojo cuánto hace que no llueve? ¿O puede pasar que hace mucho que no llueve y no hay sequía? No sé, pregunto. Bueno, hay diferentes tipos de sequía. ¿Sí? Hay sequías meteorológicas, que es cuando hay un déficit de precipitaciones,
o hidrológicas u otras más. Pero nosotros en principio el fundamental es la primaria o la primera, es la sequía meteorológica, que es el déficit de lluvias, ¿sí? Y bueno, la sequía se puede manifestar de muchas formas. Ese déficit de lluvias tiene que pasar un cierto umbral, o sea, que no llueva durante cierto tiempo un cierto monto. Y entonces, bueno, a partir de ahí se puede definir una sequía. Pero la sequía también, más allá de que se puede definir en forma absoluta, si uno quiere, de alguna forma, definiendo un umbral, depende de lo que uno esté preocupado, digamos. Es decir, si uno esté preocupado por el agro, la sequía, determinado monto de lluvia ya va a tener impacto sobre el agro. Si uno está preocupado más sobre cuerpos de agua específicos, un déficit de precipitaciones diferente va a tener impacto sobre los cuerpos de agua. Entonces, muchas veces se definen más en términos de impacto sobre un determinado sector o lo que uno esté mirando. Está bien. Si tuviésemos que dar un diagnóstico, lo llama alguien del exterior y le pregunta qué pasa en Uruguay, qué es lo que está sucediendo, ¿qué contesta Marcelo Barreiro? Bueno, desde el punto de vista de déficit de precipitaciones, estos últimos 3 años han sido particularmente negativos en ese sentido. Es decir, hemos tenido déficit de precipitaciones fundamentalmente en primavera, octubre, noviembre, diciembre y enero. Los últimos 3, octubre, noviembre y diciembre, o sea, del 2020, 2021, 2022, han sido con déficit de precipitaciones muy altos. O sea, hemos tenido lluvias por debajo de lo normal, que son muy por debajo de lo normal. Y no solo esta estación, que es una estación fundamental para el agro, sino que también algunos meses de estos últimos 3 años también han tenido sistemáticamente lluvias por debajo de lo normal. De hecho, si uno toma, por ejemplo, para tomar un índice de sequía, que es lo que se llama el índice estandarizado de lluvias, de los últimos 12 meses, la región más afectada en realidad fue el suroeste de Uruguay, es decir, Colonia, Mercedes, San José, Canelones y Montevideo son fundamentalmente la zona más afectada en los últimos 12 meses debido al déficit de precipitaciones en esa región. Claro. Pero una de las cosas también que ha caracterizado las lluvias de digamos, nuestro país en los últimos meses es que llueve en forma muy irregular. O sea, puede llover de 30 milímetros, que es mucho, es cerca de un 30-40% de lo que llueve en un mes. Te puede llover 30 milímetros en un día, en un lugar, pero al lado, muy cerca, no llovió nada. Entonces, las lluvias han sido muy irregulares en todo el país. Entonces, eso tiene dos temas. Uno es que, bueno, es muy difícil determinar la cobertura del país que realmente cayó agua suficiente como para no estar en sequía. Y otro es que ese tipo de lluvia es muy difícil de predecir. Y es una de las cosas que hemos visto en los últimos pronósticos de los modelos internacionales, los modelos globales, que justamente han tenido mucho problema para la predicción de las lluvias porque son lluvias muy dispersas que no tienen una estructura espacial definida, y eso los modelos realmente les dificulta hacer pronósticos con cierta habilidad. Bien, Daniela Abure tiene una pregunta para hacerle. Sí, Marcelo, es una pregunta futuro, ¿no? Porque nosotros como país no somos causantes del cambio climático, ¿no? Los países desarrollados son los que invierten más producción y joroban más en el efecto invernadero de alguna manera. No podemos saber si luego de 3 años de la Niña va a haber un 4.º año o no de la Niña de nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer para prever las sequías del futuro? En Israel y en China plantan nubes, ¿no? Siembran nubes. Hay en otros lugares donde tajamares, talan árboles. ¿Qué se podría hacer en nuestro país sabiendo los antecedentes, sabiendo todo el tema de la crisis planetaria de cambios climáticos y todas las vertientes que confluyen? Prácticamente, ¿qué hacer de aquí a futuro? Bueno, es una pregunta extremadamente amplia que me está diciendo. Te la voy a responder en pedacitos. A ver, desde el punto de vista quizás de gestión, en algún momento se habló de generar una especie de GACH de la sequía,
¿sí? Sí. Lo cual parece una muy buena idea, considerando que las sequías han existido en Uruguay desde tiempos inmemoriales. Es el fenómeno climático que tiene más impacto económico a nivel de Uruguay. O sea que, O sea que digamos, no tiene es que ver algo con no tiene que ver con el cambio climático, si ya aparece Bueno, hace cientos de años. sin duda que sequías hubo siempre. El cambio climático también es un factor que existe, es un fenómeno que sabemos que existe, es decir, que el humano a través de su actividad industrial está generando un cambio en el clima, eso no hay dudas al respecto. El tema es, ¿cuál es el efecto del cambio climático sobre las sequías? Bueno, lo que los modelos indican es que en nuestro país las sequías van a ser más frecuentes, ¿sí? Más intensas pero más cortas. Esas son las predicciones para sequías en nuestro país a futuro. Frecuentes, intensas y cortas. Muy bien. Exacto, frecuentes, intensas y cortas. En cuanto a esta sequía que estamos teniendo ahora, o sea, en particular este último octubre, noviembre, diciembre, hay un estudio a nivel internacional que se hizo para estudiar justamente la sequía, no solo a nivel de Uruguay, sino también de Argentina y sur de Brasil, a ver si el cambio climático tenía algún tipo de culpa en generar esta sequía, pongámoslo de esa forma. Es decir, atribuir la sequía al cambio climático. Bueno, lo que ese estudio indica es que no. El cambio climático no es el causante de esta sequía. El causante de esta sequía fundamentalmente es la Niña y otros fenómenos atmosféricos que actuaron conjuntamente para hacer el déficit de lluvia que tenemos en Uruguay, pero que el cambio climático podría haber de alguna forma intensificado la sequía a través de un aumento de temperatura, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en diciembre hubo una ola de calor muy fuerte a comienzos de diciembre. Sí, señor. Y bueno, esa ola de calor que hubo a principios de diciembre en nuestro país, sí se la atribuyó al cambio climático. La ocurrencia de esa ola de calor durante diciembre, esta imagen que hizo el estudio indica que fue 60 veces más probable debido a la existencia del cambio climático, de que si no hubiera habido cambio climático. O sea, si no hubiera cambio climático, está bien. Había esa ola de calor hubiera sido 60 veces menos probable. Entonces, uno tiene déficit de lluvia, tiene una sequía, que eso es generado por condiciones naturales, como el fenómeno de la Niña y otros fenómenos atmosféricos que existen en la atmósfera. Pero a eso se le sumó un impacto adicional que tuvo que ver con estas olas de calor que ocurrieron a fin de año en la región, que esas sí estaban asociadas al cambio climático. Entonces, hay varios procesos que están actuando de alguna forma conjunta. La sequía no es debido al cambio climático, eso creo que hay que resaltarlo. Y claro, porque si venimos hablando de que cada tanto decimos hace 30 años que no pasa, hace 40 años, ya pasaba también, salvo que empieza a pasar cada 15 minutos. El tema es, y le vamos a pedir brevedad, que nos diga ya si nos sacamos todas las dudas. ¿Cuándo termina esta sequía? Ya está, día y hora, fecha. No tenemos. No tenemos. Para eso no hay ese tipo digamos, las sequías empiezan y bueno, pero para determinar cuándo. Fíjate que para que termine sequía tenés que no solo que llueva, sino que los suelos tienen que absorber esa agua. O sea, no solo tiene que llover, sino tiene que llover de una forma en que no simplemente llueva mucho fuerte y escurra. O sea, los suelos tienen que rellenarse y eso va a ocurrir durante un cierto periodo de tiempo. ¿Está bien? Su olfato dice pero en los próximos meses podemos ser optimistas en que esto va a darse vuelta. Lo que está ocurriendo es que, bueno, el fenómeno de la Niña estaría desapareciendo ahora en marzo, abril, y por lo tanto, uno de los factores, yo diría el fundamental para generar el déficit de lluvias en nuestro país, estaría desapareciendo y todo indica que no volvería este año. ¿Está bien? Ya tuvimos 3 años de Niña consecutivos. Nunca hubo no hemos tenido periodos anteriores en los últimos 70, 80 años de 4 niñas consecutivas. Eso nunca se dio.
sí se había dado de 3 niñas consecutivas. ¿Sí? Ya esta es, en los últimos 70 años, la cuarta vez que se dieron 3 niñas consecutivas. Pero nunca tuvimos una cuarta. Y todo indica, las predicciones indican que la niña desaparece y este año en principio no aparece nuevamente. Entonces, seguro. Bueno, uno de los factores fundamentales por lo menos ya no estaría presente para abril. Está bien. Sí. Marcelo Barreiro, como investigador del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la UDELAR y grado 5 en la Facultad de Ciencias, le agradecemos mucho su presencia acá y bueno, queríamos sacarnos algunas dudas porque por lo menos yo a veces escucho cosas y hoy fue muy didáctico para aprender algo más. Bueno, un gusto estar aquí y bueno, saludo a la audiencia. Un abrazo y gracias. Y espero que la próxima lo tengamos que llamar para ver cómo hacemos para parar de llover. Pero este ya sería otro trabajo. Ya va a ocurrir. Gracias, Marcelo, gracias.